Profesor, compañeros, sean bienvenidos a este video en donde les vamos a explicar los detalles que ocurrieron en la Guerra de Reforma. Sí, sé que algunos de ustedes ya saben de qué consiste esto, aunque también sé que hay algunos que no recuerdan muy bien los detalles que ocurrieron durante esta guerra. El día de hoy dividiremos esta exposición en 5 partes. El primer dato será dicha por Adrián, lo cual serán los antecedentes o las causas por las cuales ocurrió la Guerra de Reforma. El segundo tema será dicho por nuestro compañero Carlos, el cual nos explicará en dónde y en qué fechas ocurrió la Guerra de Reforma. El tercer tema nos lo explicará nuestro compañero Esteban, el cual nos hará mención sobre algunas de las leyes de reforma que ocurrieron durante esta guerra. El cuarto tema será dicho por nuestro compañero Rodrigo, el cual nos hará mención sobre algunos personajes que participaron en esta guerra. Por último, el quinto tema será dicho por nuestro compañero Cedric, el cual nos comentará algunos datos de posguerra que ocurrieron después de esto. Pero antes de entrar en todo este rollo, tenemos que saber primero qué fue la Guerra de Reforma. Bueno, empecemos con esto. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que aconteció en México del año de 1858 al año de 1861. Esta guerra se conformó por medio de dos grandes grupos, los liberales y los conservadores, los cuales luchaban por sus intereses. A esta guerra se le atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política, en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. La guerra terminó en el año de 1861 y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México. Como pudieron observar, esta fue una muy pequeña introducción acerca de todo lo que vamos a abarcar en este video. Yo nada más les pude dar un poco de información acerca de todo lo que pasó en esa guerra. Sin embargo, mis compañeros siguientes van a dar detalles acerca de todo lo que se va a hablar. Ahora bien, continuando con este video, empecemos con las causas que ocasionaron la Guerra de Reforma. Me despido por el momento, nos vemos hasta el final. Hola, soy Adrián y hablaré sobre las causas de la Guerra de la Reforma o Guerra de los 3 años. Aunque a simple vista parece que las causas de la Guerra de la Reforma fueran simplemente políticas, dos partidos con ideologías diferentes que luchaban, unos por conservar el modelo económico y social del modelo monárquico con privilegios especiales para la clase dominante, y los otros por librarse del viejo periodo estatal y establecer lo que era la nueva corriente, zafarse del modelo aristocrático de gobernar y establecer una república con nuevos modelos gubernamentales basados en la igualdad, las leyes y las funciones más democráticas. La Guerra de la Reforma estalló por los siguientes motivos: la diferencia ideológica de dos partidos de estructura y pensamiento distinto después de que se logró la independencia de México. La Ley de Juárez. La Ley de Juárez fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez. Esta ley propuso eliminar los privilegios que la legislación anterior le daba a los militares y sobre todo a la iglesia. Este provocó un gran descontento entre los conservadores y los miembros de la iglesia, que no tardaron en oponerse. Por fin terminé la primera parte. Bueno, ¿quién seguía? Aquí está. Bueno, empecemos con esto. Hola amigos, yo soy Carlos. Nos encontramos aquí afuera del convento de Churubusco, lo cual es el Museo Nacional de las Intervenciones en la Ciudad de México. Yo les vengo a hablar, bueno, a mi equipo le tocó el tema de la Guerra de Reforma, pero yo les vengo a hablar sobre cuándo y dónde fue. Resumen de 5 segundos. ¿Cuándo? México. Lugar, 1858. Espera que... Esta se llevó a cabo del año 1857 al 1860. En 1857 se enfrentaron los liberales contra los conservadores. Hubo una guerra entre ellos por desacuerdos que había. ¡Neta, me lo juras! Entre ellos, ya que uno quería mantenerse como el país era antes y los otros no querían. Esta guerra fue muy sangrienta
lo cual hizo que el país disminuyera mucho. En el último año, en 1860, que fue cuando terminó, ganada por la parte de los liberales, fue que Benito Juárez tomó el puesto como presidente de México, de los años 1861 a 1865, perdón. Hola, yo soy Esteban y les platicaré acerca de las leyes de reforma. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1873 durante los gobiernos de Juan Álvarez y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado. Inicialmente fueron tres. La primera de estas leyes fue la Ley de Juárez, que suprimía los fueros del clero y del ejército, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. La segunda es la Ley de Lerdo, que obligaba a las corporaciones civiles a vender casas y terrenos. La tercera es la Ley de las Iglesias, que prohibió el cobro de derechos y obtenciones parroquiales. Tiempo después a ellas se sumaron 5 nuevas leyes promulgadas en 1859 y 1860 por Benito Juárez desde Veracruz. La primera es la Ley del Matrimonio Civil, la segunda es la Ley Orgánica del Registro Civil, la tercera es la Ley de la Libertad de Cultos, la cuarta es la Ley de la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Bueno, hasta aquí mi reporte. Joaquín, muchas gracias. Y vamos con el que sigue. Mire, Esteban, tengo dos cosas para decirte a ti. Una, te faltó una porque dijiste que son 5 y dijiste 4. Y dos, no creo que pueda poner al siguiente por una pequeña razón. ¡No me mires! ¡Oh! Hola, no los vi. Ay, ajá. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo y el día de hoy me toca exponerles sobre los personajes más importantes de la Guerra de Reforma. Para comenzar tenemos que recalcar que había dos bandos. Creo que ya todos sabemos en qué bandos estamos hablando, así que para ahorrarnos esta explicación, saltémonos a lo que sigue. Ok, para continuar, vamos con los personajes. Uno de los personajes más importantes del lado de los liberalistas fue Benito Juárez. A este personaje se le considera importante porque defendió la Constitución de 1857, al igual que por haber sido presidente de la República Mexicana, uno de los mejores que hemos tenido. Otro de los personajes más importantes de este bando fueron Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo y Guillermo Prieto. Para concluir tenemos los del lado de los conservadores, que fue Félix Zulonga. Se le conoce por haber liderado el bando conservador. Otros dos personajes importantes de este bando es José de Chegaray y Miguel Miramón. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy, en los temas a exponer de este video, de este proyecto, Hable bien. Sí, ya, perdón. el momento en el que vamos a grabar será sobre las consecuencias de la Guerra de Reforma. Bueno, primero que nada la Guerra de Reforma, pequeña introducción. Oh shit. Here we go again. Después de esto, el sector económico tuvo una gran depresión y el país entró en una gran deuda con España. Bueno, señor, aquí tiene todos mis diamantes.
deuda con España, Francia e Inglaterra. A día de hoy se puede ver todo eso en el museo en el que estamos hoy en día, el Museo de las Intervenciones, ubicado en Coyoacán. Pero después de esto, después de que el país ganara la guerra de reforma por el lado liberal, entró Benito Juárez a la presidencia, el cual dijo un dicho bastante corto, pero con mucho significado, el cual era: debo, no niego, pago, no tengo. Esto se refería a que el país sabía muy bien que tenía una gran deuda con esos países, pero no tenía con qué pagarla. Después del triunfo liberal se obtuvo una gran depresión económica. Al llegar a la culminación de la guerra, lo que pasó fue que después de pagar todo el armamento a los soldados e incluso dar apoyo económico a las familias que perdieron los soldados, lo que pasó fue que, además de entrar en una gran deuda, el país entró en un gran conflicto también, porque aún así el pueblo conservador, el cual era el lado malo por decirlo en ese entonces, consideraba que las leyes de reforma eran cosa del diablo, ya que entrando Benito Juárez hizo el convenio de separación para separar al pueblo de la iglesia. Después de esto, bastante tiempo pasó para que los conservadores pudieran pasarse al lado liberal para poder saber si eran buenas las leyes de reforma o no. Esta guerra culminó, al parecer el número fue de liberales fueron 50,000 hombres y conservadores 70,000 hombres, el cual terminó en el triunfo liberal y con la entrada de Benito Juárez, que sabían que Benito Juárez entraría muy bien. Otro factor sería el de que después de que incluso ganaran la guerra de reforma, pasó la primera intervención francesa, la cual los soldados mexicanos y liberales culminaron con éxito debido a que conocían el terreno ganado en la guerra de reforma. A día de hoy se pueden ver cañones, se pueden ver muchísimas cosas, incluso pinturas, retratos, pueden ver documentos oficiales los cuales indican lo que se vivió en esa época, cómo fue que Benito Juárez entró a la presidencia, qué fue los primeros mandatos que hizo, por qué la gente en un primer instante no le gustaba a Benito Juárez, ya que pensaban que las leyes de reforma, como había dicho anteriormente, eran cosa del diablo. Como aquí lo pueden ver, fue en México en el año 1850 y culminó un 10 de enero de 1861. Después de esto, lo que se preguntaba es que la nación estaba dividida en los grandes grupos, lo que eran liberales y conservadores. Oh, shit. Ambos luchaban por sus ideales. Se atribuía la transformación mexicana para un cambio de estado, al cual iba a ser capitalista democrático. Otra batalla que definió el triunfo de los liberales ante los conservadores fue la batalla de Calpulalpan, la cual se debió en 1861, la cual fue la que culminó la guerra de reforma. Entonces, Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México, una vez el Congreso Constituyente haya cumplido con su tarea de labor de una nueva constitución, la cual hizo que la iglesia se separara del Estado y así cortaran todos sus beneficios. Después, el Congreso, que trabajaría y bajo los principios de la Carta Magna de 1857, después de la guerra que hubo, llegó la intervención francesa, la cual los soldados, afortunadamente los soldados liberales, pudieron ganar con éxito, ya que conocían muy bien el terreno que se ganó en aquella guerra de reforma. Uno de los comandantes que sean del lado liberal era Miguel Miramón, Félix Eluga y Leonardo Márquez. Estos eran del lado liberal, más incluso en el lado conservador eran Santos de Gollado, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza y Servando Canales. Las fuerzas en combate fueron de 70,000 hombres contra 50,000 hombres, las cuales ganaron los 50,000 hombres que eran los liberales. Conforme otro modelo de sociedad de administración económica heredado del político colonial. Esto se refería a que después de liberarse, después de términos de independencia, al entrar a la guerra de reforma, lo que hizo fue una gran depresión económica. Esta se puede decir que se recuperó, dado que los países tomaron por cuenta propia, para cobrar sí mismos, tomaron varios puertos, incluso algunas centrales, para poder cobrar los ingresos, más aparte poder cobrar a la gente que venía de otras partes del mundo a entregar comida aquí, debido a que todavía era considerada una gran colonia española a pesar de la independencia y por tanto de las guerras de reforma. Bueno, en conclusión, el tema de la guerra de reforma, lo que es a grandes rasgos, es un conflicto nacional que se vivió en el año 1858 a 1861, culminando con la batalla el cual fue culminado con la batalla de Calpulalpan en 1861,
Meses después entró Benito Juárez a la presidencia, el cual hizo un corte de no pagaban impuestos debido a la gran depresión económica y a la deuda que se tenía con Francia, España e Inglaterra. A día de hoy se pueden ver en los museos lo que fue el armamento, lo que fueron los generales, retratos de generales, incluso réplicas exactas de las pistolas y armas que se utilizaron. Pero lo importante fue que a día de hoy, gracias al triunfo liberal, se vive una democracia en la cual está separada de la iglesia, debido a que con la entrada de Benito Juárez, como muchos sabrán, fue el que separó la iglesia del Estado, porque ya debido a que la iglesia tenía bastantes beneficios sobre el pueblo, decidió cortarla. Más esto fue un plan para que Benito Juárez tuviera más ingresos, pero eso es otro tema. Después de eso, para cobrar la deuda inalcanzable que en ese entonces tenía con México, España, Francia e Inglaterra, fueron tomados varios puertos, varios comercios, varias fronteras, en las cuales gente española, francesa o inglés cobraba una pequeña comisión, una pequeña cuota para poder pasar, y de ahí poco a poco, yendo más con mercaderes, con gente que tenía negocios y tenía que traer de varias partes del estado a pasar a otras, cobraban un impuesto bastante caro, ya que mínimo era mínimo el 30% de las ganancias que obtuvieran de ese camión, para ir recuperando un poco más de la deuda que se utilizó para pagarle a generales, para pagar armamento, para pagar hombres, e incluso apoyar económicamente a las familias de los generales, incluso soldados fallecidos. Bueno, espero este proyecto fue realizado por el equipo 4, el editor es Kevin, y muchísimas gracias por ver nuestro video, y esperamos poder tenerlos pronto de nuevo, y gracias por ponernos atención. El cuarto tema nos lo dará nuestro compañero Rodrigo, que nos mencionará algunos de los personajes. Rodrigo, el cual hará mención de algunos personajes. Se encargará de mencionar algunos personajes que